Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste estuvo haciendo bien a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. No a todo pueblo, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su muerte. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Amén, gloria a mi Señor. Amados hermanos, pueden sentarse dándole gloria a mi Señor. Les pido un momento, por favor. Mi hermano Eric estará por aquí. Pues, hermano, ¿tú me ayudas enviando estas dos? Bueno, amados hermanos, gloria a mi Señor. Vamos a arrancar este servicio dándole gloria a mi Señor y les voy a dar el título de este mensaje que el Señor ha puesto para la gloria de su nombre, y es el amor por las almas. Es un mensaje que la verdad me ha quebrado grandemente y quería dar algunas referencias sobre este capítulo. Primero que todo, Cornelio era un centurión romano, ¿sí? La palabra centurión denota el significado de un capitán que tiene a cargo 100 soldados, ¿cierto? Por esta lectura sabemos que Cornelio había sido tocado por mi Señor, ¿cierto? Y él tenía a cargo soldados. Él estaba estacionado en la región de Cesarea, ¿sí? Era un pueblo, era un puerto reconocido como la ciudad más portuaria, grande e importante del Mediterráneo en el territorio de Israel, ¿sí? Y aunque él estaba estacionado en Cesarea, en algún momento tendría que volver a su tierra, ¿sí? Acá sabemos que es un gentil, ¿sí? Pero adicional a eso, era un romano, ¿sí? Él tenía que volver a Roma. Iba a volver muy seguramente dando testimonio de Cristo, de ese amor precioso que el Señor nos da. Y amados hermanos, el Señor me inquieta hoy en este mensaje porque me ha llevado a meditar bastante sobre lo que es el significado de esta parte que es el amor por las almas, ¿sí? El amor por las almas, el Señor nos pide que lo tengamos y clamemos, ¿sí? Que clamemos, que sintamos eso en nuestra carne, ¿sí? Y tal vez cuando hace unos días la hermana Rosa, por intermedio del Espíritu Santo, nos consultaba y nos decía: ¿usted cómo no peca? ¿O qué es tener ese encuentro con el Señor? Y muchas personas contestaron: ser fiel, estar arrodillado a los pies de Él, por el amor de Él, ¿sí? Pero hay algo embebido en todo esto. Toda esa manifestación que ocurre en nuestras vidas no es más que
la eterna y gran misericordia de mi Señor sobre nuestras vidas. Lo voy a decir siendo muy honesto, amado hermano, porque pues la gloria de mi Señor se refleja en mi propia debilidad y en mi vergüenza. Así como muchos estamos acá, tal vez muchos decimos, el Señor me permitió levantarme a las 3 de la mañana. Qué bendición, ¿cierto? Tal vez a las 3 de la mañana el Señor me apretó, me dio un pellizco, me dieron ganas de ir al baño y yo fui consciente que el Señor quería que yo me postrara delante de Él, ¿cierto? A como dice la palabra, darle gloria, alabanza y adoración antes de que el alba salga, antes de que los pájaros canten su alabanza, ¿cierto? Pero debo reconocer en mi carne que para que el Señor me inquietara de esa manera, así como a muchos de nosotros que estamos hoy acá, Él me tuvo que insistir varios tiempos, ¿sí? Con gran vergüenza lo dijo. Él me levantaba yo, haciendo frío y volvía y me recostaba. Y el Señor no cedió, el Señor no soltó, el Señor no me soltó. Ese amor por las almas jamás se fue, ¿sí? Ese amor por mí, cuando Él me vio, cuando Él me veía, cuando Él me clamaba, me pedía que lo buscara, no soltó, me seguía viendo. Y tal vez tuvo que insistir un poco. Tal vez muchos de ustedes de pronto fueron obedientes el primer día y se levantaron. Recuerdo mucho que recién yo me iba a bautizar. El pastor acá dijo unas palabras que me atravesaron y fueron tal cuales. Dijo, amado hermano, si usted está repleto en ese gozo que siente en el espíritu, gócese, pero va a venir quebranto. Y créame que viene quebranto, amado hermano. Y esos quebrantos, cuando el Señor te toca, duelen, duelen mucho, duelen, porque el significado de la palabra pecado para un cristiano cambia notablemente. Antes pensábamos que el pecado era solamente el pecado de la fornicación, del adulterio, pero cuando más caminamos y escudriñamos en el corazón de mi Señor, a través de esta palabra nos damos cuenta que el rechazar a un hermano es pecado. El que yo le levante la voz a una persona es pecado. Que tal vez ya no diga groserías, pero solo con mi actitud ya he pecado, ¿sí? Porque la palabra dice textualmente, airaos, pero no pequéis, ¿sí? Entonces, de esto a mí me conmueve mucho. eh, mi hermano Juan David, si me puede ayudar proyectando la foto del mapa. Esta foto que ven ahí es para que ustedes se hagan una idea de la situación o la posición geográfica donde se encontraba Cesarea con respecto a Israel. Ahí de hecho hay una breve historia de Pedro y cuáles fueron sus, sus recorridos en su ministerio. Entonces, para hablar del amor por las almas, inequívocamente tengo que hablar de algo que a mí me llama mucho la atención en la palabra. El amor del Señor es tan grande que dentro de la palabra Él nos permite ser llamados y darnos el título de siervos, ¿cierto? Un siervo es una persona que sirve, ¿sí? Es una persona que está dispuesta. Para eso me gustaría que algún hermano me ayudara con la lectura de Segunda de Timoteo 2, 24 al 25. Amén, gloria a Dios. Pero el Señor también nos da otro título, amados hermanos. También nos llama amigo. Me gustaría que alguien, otro hermano, me ayudara con la lectura de Juan 15, 14 al 15, por favor. Amén, gloria a mi Dios bendito. Podemos ser llamados amigos y aunque existe una condición, hay la posibilidad, ¿sí? Pero también encuentro en la palabra que nos llama hermano y me gustaría que algún hermano me ayudara con la lectura de Hebreos 2, 11 al 18, por favor.
Hebreos 2, 11 al 18. Amén, gloria a Dios. Aquí vemos la hermosura de mi Señor, siendo llamados hermanos todo lo que Él hace. Vamos a leer ahora el último título que el Señor nos da en su palabra, hijos de Dios, Juan 1, del 12 al 13. Amén, gloria a Dios, amados hermanos. ¿Por qué quise que leyéramos todos estos títulos que el Señor nos da? Porque aquí vemos plasmado el amor de nuestro amado Rey, ¿sí? El amor de nuestro amado Rey que me permitió a mí y a ti, amado hermano, algún día ser llamado siervo, pero también te permite ser llamado amigo si estás en su voluntad, pero también te permite ser llamado hermano y también hijo de Dios, ¿sí? Este amor por las almas, dice la palabra, que debemos poner nuestro amor. Y cuando sobrepase la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso nuestra mirada debe estar puesta en un amor sobrenatural. El amor humano es muy ajeno al amor de mi Señor. El amor romántico que nosotros conocemos, que creemos que es dado del esposo a la esposa por el romanticismo y todo eso, no tiene nada que ver con el amor del Señor. ¿Por qué lo digo, amado hermano? Porque en este proceso que he caminado con el Señor, y lo digo con vergüenza, he tenido quebrantos, ¿cierto? El Señor nos pide ese amor por las almas, principalmente por nuestros enemigos, ¿cierto? Pero muchas veces el Señor me ha levantado a las 3 de la mañana para orar. Yo me arrodillo, alabo, confieso que el Señor es el Señor, le canto alabanzas y mi oración arranca por la necesidad primera. La palabra dice: ¿qué virtud hay en que ames a quien te ama? ¿Cierto? ¿Qué virtud hay en que yo tenga el quebranto de mis hijas y yo me arrodille y Señor, restaura a mis hijas? Pero tal vez el día anterior mi jefe me estaba maltratando, me estaba pisoteando y yo la verdad de pronto lo dejé de último o ni siquiera me acordé de orar por él, ¿cierto? Tal vez tengo en mi familia personas que quiebran el corazón de mi madre, ¿cierto? Y a mí me duele. Y recuerdo que en una experiencia cercana que tuve en estos días, casualmente orando por este mensaje, vino mi tía, ¿sí? Mi mamá cuida de mi abuela. Mi abuela en este momento está en un momento de quebranto muy duro y estamos esperando que se cumpla la voluntad de Dios, pero él ya me dijo que esa enfermedad era para gloria del Hijo del Hombre, para gloria de mi Señor. Algo está trabajando en nosotros, ¿sí? Y vino mi tía y maltrataba a mi mamá y maltrataba a mi mamá. Entonces en un momento yo escuché que llegó mi tía, mi mamá le dijo algo y yo estaba concentrado trabajando y a mí no me importó detener mi trabajo, bajar, detenerme. ¿Y qué pasó?
¿sí? Tal vez no fui grosero, tal vez no pronuncié malas palabras, pero sí le hablé fuerte, ¿sí? Y algo que sí nos ocurre a nosotros los cristianos y al que no es cristiano, a lo que llamamos conciencia, que es en realidad el Espíritu Santo redarguyendo el corazón, es que yo no escuché la palabra de Él cuando yo estaba airado. Yo bajé, puse mi posición ahí de no maltrate a mi mamá, ¿sí? Y después de que yo terminé la acción, el Espíritu Santo me habló clarito al corazón y me dijo, ¿tú crees que eso me refleja a mí? Mi tía no conoce el Señor, es una persona católica como toda mi familia y que por misericordia yo vine a los pies de mi Señor, ¿sí? Me arrepentí, mi tía se quedó así, no me dijo nada, salió, se fue. Y después de esa acción, obviamente cuando me arrodillé, lloré desconsoladamente. Lloré desconsoladamente porque le había fallado a mi Señor. A esto voy con que el significado de la palabra pecado en un cristiano cambia, ¿sí? A veces justifica, está maltratando a mi mamá, pero hay que hacer algo. No, porque el Espíritu Santo me habló por segunda vez y me dijo lo siguiente: ¿acaso crees que tú cuidas a tu mamá mejor que yo? ¿Acaso crees que todo esto que está pasando no tengo yo un propósito para ella? Y guardé silencio, porque lo he visto. El Señor ha permitido en su misericordia que mi madre viva conmigo en estos días. Madre por la cual yo lloraba en estas sillas pidiéndole que la devolviera, ¿sí? Tal vez en esa dureza de nosotros vemos como viene una persona, escucha la palabra y se aparta, ¿sí? Y claro, cuando es algo que no nos toca las fibras, para nosotros es simple decir, ah, ya se fue, ¿sí? Ah, se fue. No, hermano, porque esa persona que se va es hijo, es madre o es padre de otra persona que está sufriendo por esa conducta. Por eso el Señor toca, por eso el Señor lo trae a uno y lo trae a uno humillado, ¿sí? Lo trae a uno quebrado porque el Señor a mí me sacó enteramente del mundo. Y en ese momento que el Espíritu Santo me hablaba, me devolvía a de dónde me sacó Él. Hace unos días tuve una experiencia personal en la que me llamó una excompañera del colegio y me dijo, veo que sigues al Señor. A mí me estremeció. Me dijo, quería hablar contigo. Me escribió por el Messenger, perdón. Y me dijo, pásame tu número que quiero hablar contigo. Hablamos. Yo dije, bueno, vamos a hablar del Señor. Y me preguntaba que cuánto yo llevaba a los pies de Cristo. Yo le conté mi historia, así brevemente. Y me dijo, Jason, yo me congrego a otra iglesia. No pregunté la denominación, no pregunté la doctrina, porque pues el Señor me ha revelado que cuando yo conocí al Señor o cuando Él me empezó a inquietar, yo fui a una mega iglesia, de esas donde yo creía que estaba el Señor, y allá el Señor tuvo misericordia de mí y de allá me sacó. Utilizó personas para llegar aquí, para que yo llegara aquí, fue su misericordia. De esas 50,000 personas que estaban allá levantadas, me sacó a mí de ahí, pero mi quebranto arrancó ahí, cuando yo levantaba mis brazos, cantaba las alabanzas y el Señor solamente me acariciaba el corazón y yo lloraba desconsoladamente por mi Rey Celestial porque no entendía ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cuando el Señor permite que esta persona me llame, me dice, Jason, nosotros nos vimos en el velorio de la muerte de tu amigo, de la muerte de la madre de tu amigo. Y me dijo, Jason, yo quería decirte algo en ese momento que el Señor me inquietó a decirte, pero no pude decirte, te lo voy a decir hoy. Y puntualmente me dijo, dile que cada vez que él salía a rodar en sus motos, en cada accidente que él tuvo, fue mi misericordia lo que lo permitió levantarse de ahí, porque hay un propósito ahí. Y yo recordé cuando iba de manera irresponsable en esas motos, me estrellaba, me accidentaba, un día me fracturé las costillas y a mí no me importaba porque estaba tan deprimido que quería el suicidio y el Señor no lo permitió. Y Él me confirmó eso a través de otra persona con la que hacía muchísimos años no hablaba, después de ciertos años, para darme cuenta que el que yo estuviera ahí parado era misericordia de mi Dios. Porque ya conociendo la palabra, si yo me hubiera muerto en ese momento, yo iba derecho a la condenación. Yo me iba a condenar. Y el Señor me vio
Y me vio no solamente para que yo me salvara, porque he aprendido en el camino del Señor que la bendición del Señor es para bendecir. ¿Y por qué toqué el tema de un jefe? Porque cuando el Señor me llamó, ahí viene el otro tema, cuando el Señor te toca, te quiebra, te deja solo. En ese momento perdí todo, me quedé solo, me quedé apartado, no tenía trabajo, no tenía nada, no tenía ganas de nada, pero sí tenía a mi Señor porque ya me estaba congregando acá. Y recuerdo que en oración el Señor empezó a inquietarme. Esto lo he contado mucho. Yo le decía al Señor, Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué si yo he amado? ¿Por qué me toca vivir esto? En medio de mi ignorancia. Y el Espíritu Santo me apretó en ese momento y me dijo, sí, hijo, yo sé que tú has amado bonito. Ojalá a mí algún día me hubieses amado así. Y ahí se me fueron las lágrimas, me sequé y dije, sí, nunca he amado a mi Señor, nunca. Y me dediqué a depender de Él. Y resulta que vino una bendición. El Señor me puso en un gran trabajo, ¿sí? Me puso en un gran trabajo. Siendo yo ingeniero, me puso en un trabajo donde todos los ingenieros tienen especializaciones, son políglotas, mejor dicho, ellos son más preparados que un yogur. Y yo le preguntaba a mi Señor, Señor, ¿por qué me pusiste acá? Gracias, pero ¿por qué me pusiste acá? Y con miedo entré. Hermanos, al tercer día, mi jefe estaba trapeando el piso conmigo, porque conocía mi origen. Y yo lloraba, y yo me arrodillaba y lloraba. ¿Por qué? Porque algo cambió en mi cabeza. Antes, el Jason de antes dice, ¿yo por qué me voy a aguantar esto? Cuando yo me arrodillaba, decía ahora, Señor, ¿qué propósito tienes tú con esto? ¿Quieres que yo me vaya de ahí? ¿Me voy de ahí? ¿No soy capaz? ¿Qué pasa? ¿Sí? Y el Señor trabajó algo en mí que era la respuesta mansa, la respuesta pequeña, guarde silencio, diga sí señor, y no contienda. Y así pasó un largo tiempo. En estos días trabajando sobre este mensaje, el Señor me inquietaba en medio de una alabanza aquí en la iglesia y me decía lo siguiente, Jason, tú estás en ese trabajo porque necesito que tú reflejes lo que es mi amor. En medio de personas que están hundidas de pronto en la soberbia, en la autosuficiencia, recuerdo que una de las primeras experiencias que tuve en mi trabajo fue almorzar con todos mis jefes y lo primero que salió en esa charla decían y ellos comentaban, no, es que no tengo tiempo, con milagro tuve unas vacaciones después de 4 años y cuando ya después de 4 años volví a ver, vi a mis hijas y mis hijas estaban más grandes, de resto yo siempre llego y están dormidas. Otra persona habló y dijo, no, sufro de una diabetes y yo estoy mirando a ver que los médicos hagan y etcétera, y cada quien hablaba de sus propias necesidades y lo que el Señor me inquietó a mí a hablar fue, le dije, el problema de nosotros es que nosotros vivimos como si nunca fuéramos a morir. Y nunca pensamos cuando muramos para dónde nos vamos a ir. Pero esta vida tiene un fin. Recuerdo que ese almuerzo se amargó, esas caras quedaron largas, la carne ya no supo igual y yo solo guardé silencio porque pues el Señor inquieta y nos pone a hablar. Pero la situación con mis compañeros no mejoraba, al igual que con mi tía, no mejoraba, ¿sí? Y cuando el Señor me inquieta y me dice, quiero que reflejes mi amor, porque he conocido la palabra, porque sé que eso que Él pone en mí no viene de mí, no viene de Jason, es el Señor el que lo ha puesto. Y el Señor me quebrantaba y me decía, sí, hijo, has orado quebrantadamente por tus hijas, por tu madre, por tu tía, pero ¿acaso has orado por aquellos que te lastiman? ¿Acaso estás orando por esas personas que te hieren? ¿Acaso estás orando por esas personas que tal vez te hicieron el feo? ¿Sí? Y yo le decía, Señor, no. Y cuando empecé a orar, empecé a experimentar eso, de lo que se llama ese amor por esas personas, ¿sí? Porque la palabra dice, nuestra pelea no es contra sangre ni carne. Esto habla de ti, de ti, de ti y de mí. El ser humano es carne y sangre. Nuestra guerra es contra huestes, principades, potestades de las tinieblas, ¿sí? La parte espiritual. Porque hay muchas personas que no han conocido el amor del Señor. Y uno de esos hermanos, de estas personas que me quebrantaba duro, el Señor me decía, habla con él, habla con él. Y resulta que hace unos días me enteré que él estaba hospitalizado por depresión. El mejor de los ingenieros, al que todos buscaban.
que yo decía, Señor, pusiste un ángel ahí que me ayuda en medio de todo, porque yo me sentía perdido en mi trabajo. Debo ser honesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estaba preparado para el trabajo, pero el Señor le plació ponerme ahí. El Señor fue el que me puso ahí. Y hablando, me enteré por su madre. Su madre me comentó que él estaba hospitalizado por depresión, pero que él le hablaba y le decía, no, hable con Jason, etcétera, etcétera. Y cuando le empecé a hablar del Señor a la señora María, me dice, sí, él me dice que usted está haciendo curso para pastor. Yo solté la risa y le dije, no, hermana, apenas si me bauticé, yo cual pastor, apenas si me bauticé. Entonces, cuando me entero de esa depresión, ve ese gran ingeniero, que todo el mundo lo busca, que todo esto, dije, Señor, la plenitud no está en este mundo, la plenitud está en ti. Y empiezo a hablar con él. Ayer le envié este versículo de, ay, siempre se me olvida, pero los que confían en Jehová serán como las águilas, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas. 44, 41, 10. Y se lo envié porque el Señor me inquietó. Y el Señor empieza a trabajar así, en las personas, ¿sí? Y hoy, amado hermano, el mensaje es de exhortación. ¿Por qué? Porque el Señor me inquietaba hablar de esto, de decir, ¿acaso cuando tú te levantas a las 3 de la mañana y oras, el primero por el que gimes, lloras y te quebrantas, es por aquel que te lastimó? O por tal vez la persona que amas, que tienes ahí al lado, ¿sí? Por acá dice en el libro de Lucas 6, 27 al 36. Si algún hermano lo encuentra, hasta el 36, pastor. Dicen, amén, gloria a mi Señor. Acá se ve la grandeza de mi Rey bendito, porque ¿quién de nosotros, amados hermanos, es digno? ¿Quién de nosotros puede decir, estoy en plenitud con el Señor? Mi hermano Juan David, ¿me ayudas con la siguiente foto, por favor? En estos días hablaba en el culto de varones de la manera como se forma un diamante. Y esto es lo siguiente que el Señor nos enseña para alcanzar ese amor por las almas. Y es que nosotros vamos a ser forjados en el quebranto, ¿sí? El Señor nos va a quebrantar porque necesitamos ese quebranto para desarrollar
algo que nos falta. A veces en medio del quebranto nosotros nos preguntamos, ¿por qué? Cuando en realidad nos deberíamos preguntar es el para qué. ¿Qué va a hacer el Señor? Estos días hacía un estudio sobre Job y me llamaba mucho la atención que incluso el enemigo Satanás, que el Señor lo reprenda, fue un instrumento en las manos del Señor para lograr algo que el Señor quería en Job. ¿Y cuándo pasa eso? El Señor le habla duro. Ciñe tus lomos y responde como varón. ¿Y qué responde Job? Job contesta, hablé cosas que no entendía. Y de oídas, te oí. Pero ahí entra el mensaje que dio mi hermana Rosa, el encuentro con el Señor. El encuentro con el Señor nos quiebra, el encuentro con el Señor nos hace entender nuestra verdadera estatura en este mundo. Lo dice la palabra. A Él le place poner tesoros en vasijas de barro. Esas vasijas de barro somos nosotros. ¿Y qué debemos hacer? Reflejar ese tesoro que es ¿quién? Mi Señor de los cielos. ¿Cómo se forja un diamante? Un diamante se forja en la capa de la litosfera, que se ubica a 150 o 200 kilómetros debajo de la superficie, en donde se dan condiciones extremas, temperaturas de 900 grados a 1300 grados Celsius y un nivel de presión de 30 kilobars. ¿Sí? ¿De dónde se forma un diamante? De un carbón. De un carbón. Y el Señor nos pide a nosotros ser perfectos, ¿cierto? Pero la perfección y la plenitud es solo de mi Dios. Yo soy un carbón. Tú, amado hermano, eres un carbón. ¿Sí? Y el Señor precisamente permite esa presión para que salga eso que está ahí al lado. Esa joya preciosa. Esa joya preciosa que ama las almas, que no rechaza a nadie que se fue, que ora incansablemente por esa persona que se fue, que ora por ese joven que está allí afuera. Un día salimos aquí a dar un evangelismo a los niños y el Señor me tocaba el corazón y recuerdo que mi mirada se centró en dos niños puntualmente. Había un niño pequeño como de unos 6, 7 años con su baloncito de fútbol y él era presto a todo lo que decían las hermanas. Vamos a orar, vamos a cantar, y él sin pena lo hacía. Pero ese niño tenía una hermana más grande. Esa hermana más grande tenía más o menos unos 16 años. Tenía lo que a la vista del hombre, lo que a la vista del humano secular, una camiseta de los Yankees, grande, lo que mal llamado la gente llama despectivamente como si se viera como una apariencia como de, como sí, como si, uy, qué peligro, ¿sí? Y la niña estaba ahí sentada, de mala gana, pero estaba sentada con su hermano. Cuando llegó el momento de la última oración, recuerdo que empezaron a orar las hermanas y yo no oré, el Señor me permitió mirar, ¿sí? Y recuerdo que ese niño se sienta así, con su baloncito en las piernas y él cierra sus ojitos y levanta las manos y empieza a orar a mi Señor, siguiendo la oración de la hermana Laura. Y me quebró, se me aguaron los ojos. Pero cuando mi mirada se fue al lado, vi que la hermana de él lo miró, miró a la hermana Laura y cerró los ojos y empezó a clamar también. Esa niña que estaba endurecida, que tal vez el Señor me permitía ver en medio de su dureza, que eso tiene un origen. Tal vez la lastimaron, tal vez algo le hicieron y tal vez por eso estaba endurecida. Y ella también cerró sus ojos y clamó. El amor por las almas, que ninguno de nosotros alcanza esa obra, porque la obra es de mi Señor, la obra es de mi Dios. Nosotros fuimos, nosotros estuvimos, nosotros volanteamos, yo llamé niños, hicimos, pero la obra es de mi Dios, porque Él es el que toca el corazón. El problema, ¿cuál es? Que los que ya decimos, fuimos tocados en el corazón, ¿qué estamos haciendo? ¿Nuestro clamor está centrado solamente en nosotros mismos? ¿O amamos genuinamente a esas almas? Y el mensaje central de hoy, amado hermano, es que es imposible que yo ame las almas si yo no reconozco mi origen. Yo no puedo amar a otra persona si yo no sé de todo lo que he carecido y todo lo que me ha dado el Señor, de todo de donde Él me levantó. Toda buena dádiva viene de Él. La maldad, si no le quepa la menor duda, hermano, es origen mío y origen suyo. Todo lo que está mal en nosotros es origen nuestro, nuestra carne,
nuestra naturaleza caída que está embebida en el Génesis. Pero desde el Génesis el Señor nos hablaba y mostraba su obra redentora. Cuando decía, pondré enemistad entre ti y la simiente de la serpiente. ¿Sí? Y aunque como humanos dimos miles de excusas, le preguntaron a Adán, fue Eva. Eva fue la serpiente. ¿Sí? Dimos la excusa, ¿sí? Pero en realidad el que desobedeció fue el que cayó, el que cometió pecado. Pero ahí entra eso que el Señor nos redime, nos levanta y nos renueva, porque Él estableció esa obra redentora mediante mi Señor Jesús. Amados hermanos, mi hermana Rosa hablaba de Esteban, ¿cierto? Esteban, el primer mártir de la iglesia. Él se levantó a hablar de la palabra del Señor y él fue mandado a apedrear por Saulo de Tarso, ¿cierto? Hoy en día, el apóstol Pablo, que también redimió al Señor, que también hizo su obra redentora allí. Y Esteban, aunque fue apedreado, cuando él levantó su mirada a los cielos y vio que los cielos se abrieron y vio que esperaban por él, ¿el que dijo lo mismo que dijo mi Señor en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, aumentémoslo más. Vayamos a mi Señor Jesús. A él lo latigaron, lo escupieron, lo maltrataron, lo golpearon. Y aquí muchas veces decimos, Él murió por ti y por mí, pero no lo interiorizamos del todo, porque cuando nosotros imaginamos a mi Señor en la cruz, un estudio narra que los latigazos le arrancaron la piel, sus costillas se veían en la espalda. Yo me fisuré una costilla y no pude respirar por meses, no me imagino el quebranto de mi Señor. El sudar sangre es sinónimo del pánico abrasador que tiene la persona. Y aún así, con todo eso, el Señor en la cruz levantó su cabecita y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él murió incluso por la persona que lo atravesó. Él, mientras lo estaban atravesando, él moría por él. Él moría por su enemigo. Al final del día, todo es una elección porque el Señor a todos nos da esta obra redentora, nos permite a todos alcanzarlo y depende de cada uno de nosotros esa elección. Hace unos días, mi cuñado, el esposo de mi hermana menor que está alejado de la iglesia, él arrancó su niñez siendo cristiano. Tuvo una mala experiencia que todavía no he tenido la confianza para decirme, pero él se alejó de todo. Y recuerdo que en el quebranto de lo de mi abuela estábamos en el hospital. Y yo, la verdad, yo no estaba fervoroso en la oración. Entre los afanes mundanos de correr porque hay que cubrir a mi mamá, que mire cómo hago el trabajo, yo no pude orar durante 2 días. Y recuerdo que cuando él me estaba acompañando a la clínica, yo siempre que hablaba con él evitaba los temas porque es una persona muy docta, sabe mucho de la Biblia y muchas cosas. Y de repente arrancó con lo siguiente. Estábamos hablando, no me acuerdo de qué, algún problema, y me dice, sí, es que por ejemplo, a nosotros nos han vendido la idea del Dios y su perfección. Pero si Dios fuese tan perfecto, ¿por qué permite que cosas aquí pasen tan malas? Y arrancó. Y yo le decía, Señor, ayúdame, dame la palabra necesaria para decirle a Él. Tal vez no la conozca, tal vez no la tengo, pero tú sí la tienes. Tú sabes que necesita Él. Y él es una persona de esos ingenieros inteligentes que saben, mejor dicho, tremendamente. Y me decía, sí, es que si yo soy perfecto, ¿yo cómo creo algo que va a fallar? Me decía. ¿Cómo carajo yo voy a crear, como yo ser perfecto, yo me invento algo que va a fallar allá? Y yo le decía, Andresito, eso está embebido en el amor de Dios. La palabra misma lo dice, todo en lo que respire, alabe a Jehová. Nuestro propósito era alabarlo, sí, simplemente alabarlo. Pero el Señor cuando creó a Adán, lo vio solo y dijo, no es bueno. Tuvo misericordia, le creó la compañía idónea, ¿cierto? Le dio libre albedrío, le dio algo sobre lo cual señorearse. ¿Por qué? Y se lo dije a Andrés, le dije, Andrés, ¿sabes cuál es el problema? Que si un humano como tú o como yo tuviera la libertad de crear algo, crearía un robot.
no crearía una persona sintiente, pensante, que pudiera elegir. Porque de eso se trata el amor genuino, de elegir, de saber que mi Señor lo dio todo, es el Rey del universo. Cuando yo oro, a mí me gusta ver a la ventana, porque generalmente cuando ya miro a la ventana raya el alba y veo el amanecer y se amplía más ese espacio de las cuatro paredes, miro la plenitud del rayo del sol saliendo y pienso en mi Señor, que es el que creó todo el universo y sabe mi nombre, me ve, permite escucharme. Entonces, amado hermano, cuando hablé con mi cuñado, él ante esos argumentos se quedaba callado. Y yo le hablaba de la obra redentora de Jesús. Yo le decía, sí, claro, nosotros en nuestra carne decimos, ese violador, que lo maten. Esa es nuestra carne, ¿cierto? Pero mi Señor también ama a esa persona que se equivocó. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos solamente conocemos esta vida. Aquí estamos, pero mi Señor sabe que hay algo más allá y que esto es una simple semilla que va a ser quebrada y va a dar un fruto para condenación o para salvación. Mas, sin embargo, los que nosotros que estamos aquí gozándonos, tal vez, de poder decir, en algún momento va a llegar a la salvación, ¿sí? Y digo, podemos decirlo porque el Señor nos permite decirlo, mas, sin embargo, la Biblia es clara, eso lo debemos expresar en fe, porque únicamente por la fe somos salvos, ¿sí? Lo expone aquí Pablo claramente. No es por la ley, porque por la ley todos somos hallados faltos. No podemos ser personas que digamos yo obedezco, yo hago, yo esto. No, el yo en nosotros muere. En nosotros muere el sentido del yo porque deja de ser mi persona, Jason, el que vive en mí, y empieza a vivir Cristo. Qué galardón precioso. El tesoro en una vasija de barro. Cuando yo pienso en ese tesoro en una vasija de barro, me imagino a mí mismo un pocillo sin orejas, por ahí quebrantado, por ahí desportillado, de esos que uno nunca le sirve a la visita, así me imagino. Porque el Señor de ahí me sacó, de ahí me sacó. Amado hermano, entonces la invitación de hoy que nos trae el Señor es reconozcamos nuestro origen. Tal vez esa envanecencia, esa soberbia, no solamente está embebida en esa persona que tiene el poder y te mira de reojo y te rechaza. Nosotros también como cristianos tenemos soberbia. Ah, no, es que ese no sabe. Ah, ese se perdió, ese me rechazó. No, ¿qué tal si mi Señor hubiera hecho eso conmigo? Yo en la moto tuve como 4 o 5 accidentes y de todos salí. El último, recuerdo tanto que me ganó una curva y me fui volando por los aires y vi al frente, textualmente, un árbol y una roca. Y yo dije, me desnuqué. Y yo pasé por en medio de los dos, solo cabía yo. Di un bote y caí como a una altura más o menos de 2 pisos y me fracturé una costilla. Eso fue todo lo que me pasó de mi necedad. De mi necedad. ¿Qué tal que el Señor hubiera dicho, Jason, ya nomás, yo me estrello contra el árbol o contra la piedra y me desnudo? Pero es la misericordia de mi Dios. Y si el Señor tuvo misericordia de nosotros, si creciste en el Evangelio, gloria a Dios. Si el Señor me redimió, gloria a Dios, porque es para gloria y honra de su nombre. Entonces, amados hermanos, vamos a clamar con desgarramiento del corazón, gimiendo por esas almas. Porque al final el Señor es el que hace la obra. En estos días que el Señor me ha permitido vivir con mi mamá, me he dado cuenta que a veces escucho ruido a las 3 de la mañana. Y yo miro, pero todo está apagado. Resulta que el Señor inquieta a mi mamá desde la 1 de la mañana que se levante a orar. Después de que mi mamá ni siquiera quería saber de la iglesia. Y yo lloro por eso. Lloro por eso porque digo, es su obra redentora. Pero sé que hay un propósito en ese testimonio, amado hermano. Entonces, amados hermanos, vamos a clamar porque esa sensibilidad espiritual, por ese encuentro con el Señor, nos dé ese amor que sobrepasa todo entendimiento, que es el que el Señor tiene con nosotros. Porque aquí como cristiano debo decirlo que también he tenido caídas, también me he caído. El año pasado cuando falleció mi hermano, ya para finalizar este testimonio, también lo dije, falleció mi abuelo, aquí lo conté, yo oraba por mi abuelo, yo estaba arrodillado orando por mi abuelo y el Señor en su infinita misericordia me permitió ver
esa guerra espiritual que estaba ocurriendo por el alma de mi abuelo. Mi abuelo había sido bebedor, había sido fumador, por eso tenía un EPOC, pero mi corazón lo amaba. Yo oraba y clamaba por él. Recuerdo que en el medio de las oraciones que yo hacía, el Señor me trajo a memoria que alguna vez como a los 8 años yo acompañaba a mi abuelo a retirar el dinero de la tía pensionada de él. Y recuerdo que mi abuelo contaba el dinero y de repente hacía y guardaba una parte. Yo no entendía qué pasaba, pero el Señor cuando me reveló eso, me dijo, esto es por eso. Y recuerdo que mi abuelo en medio de su agonía, le dije, viejito, el Señor me está inquietando, hay que pedir perdón por esto porque eso se llama robar. Y mi abuelo me miró, se sintió triste y lo acompañé en la oración por ese pecado, misericordia de mi Dios. Cuando mi abuelo se iba a ir, yo recuerdo que yo cerré mis ojos y yo estaba clamando desesperadamente por mi abuelo, cuando de repente el Señor me permite verlo en la Santa Cruz, allí latigado, una corona de espinas enorme. Y en ese momento, cuando yo vi esa imagen de mi Señor sobre mi abuelo, yo me arrepentí de orar por mi abuelo, porque sentí esa plenitud de mi Dios. Me arrepentí de orar por mi abuelo y me arrepentí de orar por mí mismo, porque le dije, Señor, no somos dignos. Mi abuelo no es digno de esto. Mi abuelo está enfermo porque él lo hizo. Tú en cambio fuiste así azotado sin merecerlo, porque no pude, me quebró. Y recuerdo que cuando hacía esa oración, mi mirada se clavó en esa corona de espinas y vi claritamente una gótica de sangre que caía así, se perdía en el cuerpo de mi abuelo. Y ahí cesó. Posterior a eso, mi abuelo falleció. Y recuerdo que tuve otra cosa que el Señor, el Espíritu Santo me inquietó. Dejad que los muertos entierren a los muertos. Y ahí a quien vi que me dolió. Yo ya no pude llorar más, porque yo sabía que mi Señor había tenido misericordia con mi abuelo. Lo había llevado a su gloria. Dije, esto es misericordia de mi Dios y ya no pude llorar más. Y de repente en medio de todo eso que no tiene sentido, de la velación y todas esas cosas humanas, recuerdo que todo el mundo estaba ya llorando, sacándose fotos, compartiendo fotos y al primero que señalaron fue a mí. Pero Jason parece que no le hubiera importado. Pero es que no lloró. Mire, es que ni publicó una foto, es que ella ni se acuerda de mi abuelo. Y yo no lloro porque yo sé que mi Señor está mejor que yo. Y en estos días yo le decía una cosa a mi mamá. Le decía, mami, eso fue misericordia de mi Dios, porque más o menos a los 3 meses yo estaba cayendo en un pecado de muerte. Después de eso, después de que veo a mi Señor allá en la cruz, yo, Jason Zapata, estaba cayéndome y pecando. Y le dije a mi mamá, mami, si yo me hubiera muerto en ese momento antes de pedir perdón, mi abuelo se salva y yo me condeno. Misericordia de mi Dios. El amor por las almas, hermanos. Me gustaría despedir este servicio dando gracias a mi Señor, al pastor y a todas las personas que permitieron esto posible, y que oremos con fe genuina porque el Señor nos dé ese amor genuino por las almas. Amado Padre bendito de los cielos, Señor, alabado y glorificado seas tú, Señor mío.